Corea del Sur es un país donde rascacielos futuristas se levantan sobre palacios de más de 500 años. Un lugar que pasó de la guerra y la pobreza extrema a convertirse en una potencia tecnológica en apenas una generación. Pero aquí va una curiosidad que pocos conocen. Su propio alfabeto fue creado por un rey para que la gente común pudiera aprender a leer. Algo revolucionario para su época. Esta es la historia de una nación pequeña en tamaño, pero enorme en resiliencia, disciplina y memoria. Antes de comenzar este viaje por la historia de Corea del Sur, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que merece ser contada. 1. Una península entre gigantes. Imagina que estás mirando un mapa de Asia. Entre mares fríos y montañas antiguas aparece una península estrecha, casi como un puente de tierra. Esa es Corea. Desde el comienzo de su historia, esta tierra nunca estuvo sola. A su alrededor siempre hubo gigantes. China al oeste, Japón al este y más al norte territorios que hoy asociamos con Rusia. Vivir en ese lugar significaba convivir constantemente con influencias externas, presiones y amenazas. Corea no era grande en tamaño, pero sí en carácter. Su posición geográfica la convirtió en un punto de paso, un lugar estratégico. Comerciantes, ejércitos e ideas cruzaban por allí. A veces llegaban como intercambio cultural, otras veces como invasiones. Por eso, el pueblo coreano aprendió desde muy temprano algo fundamental: adaptarse sin perder su identidad. Mientras otras regiones podían aislarse, Corea siempre estuvo expuesta. Cada decisión tomada dentro de la península tenía eco fuera de ella, y cada movimiento de los grandes vecinos afectaba directamente la vida de su gente. Esta presión constante moldeó una sociedad disciplinada, resistente y muy consciente de quién era. Es en este escenario, rodeado de fuerzas mayores, donde comienzan a surgir las primeras comunidades organizadas. Pequeños reinos, aldeas fortificadas y líderes locales empiezan a aparecer. Y así, casi sin darse cuenta, Corea da el primer paso de una historia larga, compleja y profundamente marcada por la necesidad de sobrevivir entre gigantes. Ese será el terreno donde, poco a poco, nacerán los primeros grandes reinos coreanos. 2. Los primeros reinos coreanos. Después de entender dónde está Corea y por qué su ubicación era tan importante, el siguiente paso natural es mirar a su gente. Con el paso del tiempo, aquellas aldeas pequeñas y comunidades dispersas comenzaron a organizarse mejor. La necesidad de defenderse, de cultivar la tierra y de convivir llevó al nacimiento de los primeros reinos coreanos. Entre los siglos I a.C. y CPM de Cristo, surgieron tres grandes nombres que marcarían la historia: Goguryeo, Baekje y Silla. No eran simples territorios, eran sociedades completas, con leyes, ejércitos, tradiciones y una identidad propia. Goguryeo se extendía por el norte y era fuerte militarmente. Baekje, más al suroeste, destacaba por su arte y por su contacto con otras culturas. Silla, en el sureste, parecía el más pequeño al inicio, pero guardaba una gran ambición. Estos reinos no vivían en calma permanente. A veces comerciaban entre sí, compartían conocimientos y creencias, como el budismo que llegaba desde China. Otras veces competían por tierras, poder e influencia. Era una convivencia marcada, tanto por alianzas como por conflictos, algo muy común en las civilizaciones antiguas. A pesar de las guerras, estos reinos lograron avances importantes. Se construyeron ciudades amuralladas, se desarrolló la metalurgia, la agricultura mejoró, y la cultura comenzó a florecer. El pueblo coreano empezó a reconocerse como algo más que tribus aisladas. Ya existía una idea clara de pertenecer a una misma tierra. Este período sentó las bases de todo lo que vendría después. La identidad coreana comenzó a tomar forma.
fortalecida por la rivalidad, el aprendizaje mutuo y la necesidad de sobrevivir. Y entre estos tres reinos, uno de ellos estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia coreana para siempre. 3. La unificación bajo Silla. Recuerda a los tres reinos compitiendo entre sí: Goguryeo al norte, Baekje al oeste y Silla al sureste. Durante mucho tiempo, ninguno parecía capaz de dominar completamente la península. Pero la historia no siempre favorece al más grande o al más fuerte desde el inicio. A veces favorece al más paciente y estratégico. Ese fue el caso de Silla. Silla entendió algo clave. Para sobrevivir entre gigantes internos y externos, necesitaba aliados. Por eso estableció relaciones diplomáticas con la poderosa China de la dinastía Tang. No fue una decisión simple, pero resultó decisiva. Con apoyo militar chino y una organización interna sólida, Silla comenzó a derrotar primero a Baekje y luego a Goguryeo hacia finales del siglo VII. Por primera vez, gran parte de la península coreana quedó bajo un solo gobierno. Este momento fue histórico. No significó solo una victoria militar, sino el nacimiento de una idea poderosa. Corea podía estar unida. Las leyes, la administración y la cultura comenzaron a organizarse de manera más uniforme, creando un sentimiento común entre pueblos que antes eran rivales. La unificación también trajo estabilidad. El budismo se fortaleció como elemento cultural. Se construyeron templos, se promovió la educación y el arte floreció. Las rutas comerciales se ampliaron y la sociedad empezó a mirar más hacia el desarrollo que hacia la guerra constante. Aunque la unificación no fue perfecta ni completa en todo el territorio, dejó una huella profunda. Plantó en la memoria colectiva coreana el deseo de unidad, una idea que atravesará siglos de historia, y cuando Silla comenzó a debilitarse con el tiempo, esa idea no desapareció. Solo estaba esperando su próxima forma. Si esta historia ya te está ayudando a entender Corea del Sur de una forma clara y diferente, suscríbete ahora y acompáñanos en más relatos históricos. 4. Goryeo y el nombre Corea. Con el tiempo, la unificación lograda por Silla comenzó a debilitarse. Las luchas internas, el desgaste del poder y los cambios sociales abrieron espacio para una nueva etapa. Es en ese contexto que en el siglo X surge una nueva dinastía, Goryeo. Y aquí aparece algo muy importante, algo que llega hasta nuestros días: el nombre Corea. Goryeo logró volver a unificar la península y darle estabilidad al territorio. No era solo un cambio de gobierno, era una nueva visión de país. Desde este periodo, comerciantes extranjeros empezaron a llamar a la región Goryeo, y con el tiempo ese nombre se transformó en Corea en otros idiomas. Así, el nombre del país quedó grabado en la historia mundial. Durante la dinastía Goryeo, la cultura floreció. El budismo se convirtió en una fuerza central de la sociedad, influyendo en la arquitectura, el arte y la vida cotidiana. Se construyeron templos impresionantes y se desarrollaron obras culturales avanzadas como la famosa Tripitaka coreana, un conjunto monumental de textos budistas tallados en madera. Goryeo también enfrentó desafíos serios. Hubo invasiones, especialmente de pueblos del norte, y presiones externas constantes. Aún así, el reino mostró una gran capacidad de resistencia. El gobierno buscó mantener el equilibrio entre la fuerza militar y la administración civil, algo esencial para la supervivencia del Estado. Esta etapa consolidó aún más la identidad coreana. Ya no se trataba solo de estar unidos, sino de reconocerse ante el mundo como una civilización propia, con nombre, cultura y tradición. Pero como toda dinastía, Goryeo no sería eterna. Los cambios internos y las nuevas ideas prepararían el camino para una era aún más larga y decisiva en la historia de Corea. 5. La larga era Joseon. Cuando la dinastía Goryeo llegó a su fin,
Corea no cayó en el caos. Al contrario, dio paso a una de las etapas más largas y profundas de su historia, la dinastía Joseon, que gobernó por más de 500 años desde finales del siglo XIV. Este período no solo organizó el país, sino que moldeó la forma de pensar del pueblo coreano hasta hoy. Joseon se apoyó fuertemente en el confucianismo, una filosofía que valoraba el respeto, la educación, la familia y el orden social. Esto cambió la vida cotidiana. La sociedad se volvió más estructurada, con reglas claras, jerarquías definidas y un fuerte énfasis en el estudio. Ser educado y disciplinado pasó a ser una virtud central. Uno de los momentos más importantes de esta fue la creación del Hangul, el alfabeto coreano, en el siglo XV, durante el reinado del rey Sejong el Grande. Antes, escribir era un privilegio de pocos. Con el Hangul, el pueblo común pudo leer, escribir y expresarse. Fue un paso enorme hacia la identidad cultural y la inclusión social. Joseon también fue una época de estabilidad, pero no de aislamiento total. Hubo avances en ciencia, medicina, agricultura y astronomía. Al mismo tiempo, el reino tuvo que defenderse de invasiones, especialmente de Japón y de pueblos del norte. Cada conflicto reforzó la idea de proteger la soberanía y la cultura propia. Con el paso de los siglos, Joseon se volvió más conservador y cerrado al mundo exterior. Esa decisión ayudó a preservar tradiciones, pero también hizo al país más vulnerable cuando las potencias extranjeras comenzaron a presionar con fuerza. Aún así, la herencia de Joseon fue profunda. Valores, lengua, costumbres y una identidad sólida que sobreviviría incluso a las épocas más difíciles. Y sería justamente ese mundo tradicional, tan cuidadosamente construido, el que pronto se vería sacudido por cambios externos que Corea ya no podría evitar. 6. El aislamiento y la presión externa. Después de siglos de estabilidad bajo Joseon, Corea había construido una sociedad orgullosa de sus tradiciones. Para proteger esa identidad, el reino adoptó una postura de aislamiento. La idea era simple. Si el mundo exterior traía conflictos, lo mejor era mantener la distancia. Durante mucho tiempo, esta estrategia funcionó. Corea conservó su cultura, su lengua y su forma de vida. Pero el mundo estaba cambiando rápido. A partir del siglo XIX, las grandes potencias comenzaron a expandirse, buscando nuevos mercados, rutas comerciales y territorios estratégicos. Corea, por su ubicación, volvió a convertirse en un punto muy deseado. Barcos extranjeros empezaron a aparecer en sus costas, no solo de China y Japón, sino también de países occidentales. El gobierno de Joseon intentó resistir. Se rechazaron tratados, se cerraron puertos y se mantuvo una política defensiva. Sin embargo, la presión aumentaba. La tecnología militar extranjera era superior y los métodos diplomáticos eran agresivos. Poco a poco, Corea fue obligada a abrirse al comercio y a firmar acuerdos desiguales. Este periodo generó fuertes tensiones internas. Algunos creían que abrirse al mundo era necesario para sobrevivir. Otros defendían el aislamiento como la única forma de proteger la nación. Esa división debilitó al Estado, justo cuando más fuerte necesitaba estar. Así, Corea entró en una etapa de incertidumbre. El viejo orden de Joseon comenzaba a resquebrajarse y el país quedaba cada vez más expuesto a la influencia de potencias externas. Esa fragilidad abriría el camino al capítulo más doloroso de su historia moderna. 7. La ocupación japonesa. La presión externa que había debilitado a Corea finalmente llegó a su punto más crítico a comienzos del siglo XX. En 1910, después de años de influencia política y militar creciente, Japón anexó oficialmente Corea. Para el pueblo coreano, este momento marcó el inicio de una de las etapas más dolorosas de su historia. Durante la ocupación japonesa, Corea perdió su soberanía.
Las decisiones importantes ya no se tomaban en la península, sino desde fuera. La administración, la economía y la educación fueron controladas por el gobierno japonés. Muchas tradiciones coreanas fueron reprimidas y el uso del idioma coreano fue limitado en escuelas y documentos oficiales. Al mismo tiempo, Japón impulsó una fuerte explotación económica. Se construyeron infraestructuras como ferrocarriles y fábricas, pero principalmente para servir a los intereses del imperio japonés. La tierra y los recursos pasaron a manos de colonos y empresas japonesas, mientras gran parte de la población coreana enfrentaba pobreza y falta de derechos. A pesar de la represión, la identidad coreana no desapareció. Surgieron movimientos de resistencia, tanto pacíficos como armados. Uno de los más simbólicos fue el movimiento del 1 de marzo de 1919, cuando miles de personas salieron a las calles a exigir independencia. Aunque fue duramente reprimido, dejó claro que el deseo de libertad seguía vivo. Esta etapa dejó heridas profundas, familias separadas, generaciones marcadas por el control extranjero y una memoria colectiva de sufrimiento. Pero también fortaleció el sentimiento nacional. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó a cambiar el equilibrio global, Corea estaba lista para recuperar su libertad. Aunque, como veremos, esa libertad no llegaría de la forma que muchos esperaban. Déjame un like si alguna parte de esta historia te sorprendió y suscríbete para seguir explorando el pasado de los países más fascinantes del mundo. 8. El fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el mundo entero estaba agotado por la guerra. Cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, su dominio sobre Corea llegó oficialmente a su fin. Después de 35 años de ocupación, el pueblo coreano finalmente recuperaba la libertad. Las calles se llenaron de esperanza, emoción y expectativas. Muchos pensaron que por fin Corea podría volver a ser un país unido y soberano. Pero la realidad fue más compleja. Al terminar la guerra, las grandes potencias no se retiraron simplemente. Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían sido aliados durante el conflicto, comenzaron a organizar el nuevo orden mundial. Corea, por su ubicación estratégica, volvió a quedar en medio de intereses externos. La península fue dividida de forma provisional por el paralelo 38. Al norte, las fuerzas soviéticas, al sur, las estadounidenses. En teoría, esta división era temporal, solo una medida administrativa. En la práctica, marcó el inicio de dos caminos muy distintos. Mientras el pueblo celebraba el fin de la ocupación japonesa, también comenzaba una etapa de incertidumbre. No había un gobierno coreano unificado, ni un plan claro para el futuro. Las tensiones ideológicas crecían y las decisiones ya no dependían solo de los coreanos. Así, el final de la guerra trajo libertad, sí, pero también sembró la semilla de una división profunda, una división que pronto dejaría de ser temporal y que cambiaría para siempre la historia de la península coreana. 9. Nace Corea del Sur. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la división de la península que había comenzado como algo provisional empezó a volverse cada vez más firme. Las diferencias políticas e ideológicas entre el norte y el sur crecieron rápidamente. Los intentos de crear un solo gobierno para toda Corea fracasaron, y la esperanza de una reunificación inmediata comenzó a desvanecerse. En 1948, en la parte sur de la península, se proclamó oficialmente la República de Corea, lo que hoy conocemos como Corea del Sur. Fue el nacimiento de un nuevo país, pero no en condiciones ideales. El sur heredó una economía frágil, infraestructuras dañadas y una sociedad marcada por décadas de ocupación y guerra. El nuevo Estado tuvo que construirse casi desde cero. Había que crear instituciones, organizar un gobierno, formar fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, atender a una población cansada e insegura.
Todo esto ocurría bajo la constante tensión con el norte, que había seguido un camino político diferente. Para la gente común, este período fue confuso. Muchos tenían familiares al otro lado del paralelo 38, ahora separados por una frontera cada vez más real. Aunque existía el orgullo de tener un país propio, también había miedo, escasez y un futuro incierto. Así nació Corea del Sur. No como una potencia, sino como una nación joven, vulnerable y dividida. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una prueba aún más dura, una que pondría en riesgo su propia existencia. 10. La Guerra de Corea. Apenas 2 años después de nacer Corea del Sur, la tensión acumulada estalló. En 1950 comenzó la Guerra de Corea, un conflicto que transformó la península en un campo de batalla y marcó profundamente a su población. Lo que parecía una división política se convirtió en una guerra abierta, rápida y brutal. El conflicto involucró no solo a coreanos, sino también a potencias internacionales. El norte contó con el apoyo de la Unión Soviética y China, mientras que el sur recibió ayuda de fuerzas lideradas por Estados Unidos bajo mandato de la ONU. Para la gente común, estos nombres eran lejanos. Lo cercano era el sonido de las bombas, la huida de los hogares y el miedo constante. Las ciudades fueron destruidas, millones de personas murieron o quedaron desplazadas, y familias enteras quedaron separadas de un día para otro. La línea del paralelo 38 se convirtió en un frente de combate, moviéndose hacia el norte y luego hacia el sur, sin que ninguno de los lados lograra una victoria definitiva. En 1953, la guerra terminó con un armisticio, no con un tratado de paz. Eso significa algo muy importante. Técnicamente, el conflicto nunca se cerró por completo. La península quedó dividida de forma permanente, con una frontera fuertemente vigilada. Para Corea del Sur, la guerra dejó ruinas, pobreza y una sociedad traumatizada. Pero también dejó una determinación profunda: reconstruir el país y evitar que ese sufrimiento se repitiera. Desde las cenizas de la guerra comenzaría una de las transformaciones más sorprendentes del siglo XX. 11. Reconstrucción y disciplina. Cuando terminó la Guerra de Corea, el país estaba en ruinas. Las ciudades habían sido destruidas. La economía prácticamente no existía y millones de personas no tenían hogar. Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo. En ese momento, pocos habrían imaginado el futuro que estaba por venir. La prioridad era sobrevivir. El gobierno, con apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, comenzó un largo proceso de reconstrucción. Se repararon caminos, puentes, escuelas y hospitales. Pero más importante aún, se tomó una decisión clave: apostar por la disciplina, la educación y el trabajo duro como pilares del país. La sociedad surcoreana adoptó una mentalidad de esfuerzo colectivo. Las familias valoraban el estudio como la principal forma de salir adelante. Los niños crecían con la idea de que aprender, trabajar y contribuir al país era una responsabilidad compartida. No era fácil, pero había un objetivo claro: no volver a caer. Este período también estuvo marcado por gobiernos fuertes y un control político significativo. Desde una mirada imparcial, fue una etapa compleja. Por un lado, se limitaban ciertas libertades. Por otro, se impulsaba la estabilidad necesaria para reconstruir una nación devastada. El enfoque estaba puesto en el crecimiento y la supervivencia. Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. La disciplina dio frutos. Corea del Sur empezó a levantarse, paso a paso, transformando el dolor de la guerra en una determinación firme, y ese esfuerzo sostenido pronto llevaría al país a un crecimiento que sorprendería al mundo entero. Este es el momento ideal para suscribirte. Historias reales, bien explicadas y contadas como una conversación. 12.
Crecimiento económico acelerado. Después de los primeros años de reconstrucción, Corea del Sur comenzó a cambiar de ritmo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de crecer. A partir de las décadas de 1960 y 1970, el país adoptó un modelo de desarrollo enfocado en la industrialización rápida y en las exportaciones. Fue un giro decisivo. El gobierno impulsó planes económicos claros, apoyando industrias clave como el acero, los astilleros, la electrónica y más tarde la automoción. Surgieron grandes conglomerados empresariales conocidos como chaebols, que jugaron un papel central en la transformación económica. Empresas que empezaron pequeñas terminaron compitiendo a nivel mundial. La población acompañó este proceso con trabajo intenso. Las jornadas eran largas y el esfuerzo constante. Para muchas familias, el progreso significaba sacrificio. Pero poco a poco, los resultados se hicieron visibles. Más empleos, mejores ingresos y ciudades que crecían a gran velocidad. Corea del Sur pasó de ser un país receptor de ayuda a convertirse en un exportador de productos industriales y tecnológicos. En apenas unas décadas, logró lo que a otros países les llevó siglos. Este fenómeno fue conocido como el milagro del río Han, una referencia al rápido desarrollo alrededor de Seúl. Este crecimiento no estuvo libre de desigualdades ni tensiones sociales, pero sentó las bases de la Corea moderna. La economía fuerte permitió al país mirar más allá del crecimiento material y comenzar a cuestionar cómo quería organizar su sociedad y su futuro político. 13. Cambios políticos y democratización. Con la economía creciendo y el país cada vez más fuerte, la sociedad surcoreana comenzó a hacer nuevas preguntas. Ya no se trataba solo de producir y trabajar, sino de cómo se gobernaba el país. Durante años, Corea del Sur había vivido bajo gobiernos autoritarios que priorizaban la estabilidad y el desarrollo económico. A medida que la población se educaba más y la clase media crecía, también crecía el deseo de participación política. Estudiantes, trabajadores y ciudadanos comunes empezaron a exigir elecciones más justas, libertad de expresión y respeto a los derechos civiles. Las calles se convirtieron en espacios de protesta, especialmente en las décadas de 1980. Estos movimientos no fueron fáciles ni inmediatos. Hubo enfrentamientos, momentos de tensión y sacrificios importantes. Pero, poco a poco, las demandas sociales ganaron fuerza. En 1987, Corea del Sur dio un paso clave hacia la democratización, estableciendo elecciones presidenciales directas. Desde entonces, el país ha seguido consolidando sus instituciones democráticas. El proceso no fue perfecto ni lineal, pero marcó una transformación profunda. Corea del Sur demostró que el crecimiento económico podía ir acompañado de una apertura política. Este nuevo escenario permitió a la sociedad mirar su pasado con más libertad y pensar su futuro con más voz. Y con una democracia en construcción, Corea del Sur estaba lista para mostrarle al mundo algo más que fábricas y tecnología: su cultura. 14. Cultura coreana conquista el mundo. Con una economía sólida y una democracia en desarrollo, Corea del Sur entró en una nueva etapa, la de mostrar su identidad al mundo. Ya no solo exportaba productos industriales, sino también historias, música, imágenes y emociones. Así comenzó lo que hoy conocemos como la ola coreana, o Hallyu. Al principio fueron las series de televisión y las películas las que cruzaron fronteras. Historias simples, humanas y bien contadas empezaron a conquistar públicos en Asia y poco a poco en otros continentes. Luego llegó el K-pop, con grupos que combinaban disciplina, talento y una estética cuidada. La música coreana pasó a sonar en radios, plataformas digitales y estadios alrededor del mundo. Pero la cultura coreana no se limitó al entretenimiento.
La gastronomía, el idioma, la moda y hasta la forma de contar historias despertaron curiosidad. Personas de distintas edades comenzaron a interesarse por la historia y las tradiciones del país, conectando el presente moderno con un pasado profundo. Este fenómeno no ocurrió por casualidad. Fue resultado de inversión en educación, creatividad y tecnología, junto con una sociedad que valoraba el esfuerzo colectivo. Corea del Sur supo usar su cultura como un puente, no como una imposición. Así, el país que durante siglos había resistido influencias externas, ahora influía al mundo, y con esa visibilidad global llegó también una reflexión importante: ¿cómo avanzar sin olvidar de dónde se viene? Esa pregunta nos lleva al último capítulo de esta historia. 15. Un país moderno con memoria. Si hoy camináramos por las calles de Seúl, veríamos un país que parece vivir en el futuro. Pantallas por todas partes, trenes veloces, tecnología de punta y una sociedad que no se detiene. Pero para entender realmente a Corea del Sur, hay que mirar más allá de lo visible. Este país moderno nunca dejó atrás su memoria. La historia pesa, y pesa mucho. La división de la península sigue siendo una realidad cotidiana. No es solo una frontera militarizada. Son familias separadas, recuerdos inconclusos y una herida que aún no cierra del todo. Corea del Sur avanza, pero lo hace sin olvidar que la guerra no terminó oficialmente y que la paz completa sigue siendo un deseo pendiente. Al mismo tiempo, el país ha aprendido a equilibrar tradición y modernidad. Antiguos palacios conviven con rascacielos, rituales ancestrales con innovación tecnológica. El respeto por los mayores, la importancia de la educación y el sentido colectivo siguen siendo valores centrales, heredados de siglos de historia. Desde una mirada imparcial, Corea del Sur es el resultado de decisiones difíciles, sacrificios enormes y una capacidad notable de adaptación. No se define solo por su éxito económico ni por su influencia cultural, sino por su resiliencia. Cada avance está sostenido por la memoria de lo que costó llegar hasta aquí. La historia de Corea del Sur no es solo un relato del pasado, es una historia viva que sigue escribiéndose todos los días. Un recordatorio poderoso de que un país no se mide solo por lo que construye, sino por lo que recuerda mientras sigue adelante. Corea del Sur no nació fuerte, nació herida, dividida y empobrecida. Caminó entre ruinas, perdió generaciones enteras y aprendió a levantarse cuando parecía imposible. Cada escuela construida, cada fábrica levantada y cada avance tecnológico fue una respuesta silenciosa al pasado. Hoy, cuando miramos a Corea del Sur, no vemos solo rascacielos ni tecnología avanzada. Vemos a un pueblo que entendió que la memoria es tan importante como el progreso. Una nación que transformó el dolor en disciplina, la necesidad en educación y la incertidumbre en visión de futuro. La historia de Corea del Sur no terminó. Sigue escribiéndose todos los días, entre tradición y modernidad, entre recuerdos de guerra y sueños de unidad. Y quizás la mayor lección que deja esta historia es clara. Ningún país se define por sus caídas, sino por la fuerza con la que decide levantarse. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y comparte este video. La historia cobra vida cuando se comparte.